Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires para alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, por amor de Dios, parece usted Barba Negra. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dedicarse a saltar galeones en alta mar? ¿A qué viene esto de venir de pirata hoy? De verdad, impresiona, ¿eh? Impresiona Sí, usted, bueno, sinceramente. A veces me paran por la calle, buenas noches, don César, y me confunden con Johnny Depp. Me pasa esto normalmente muy a menudo. Pues me lo creo, sinceramente, solo que con gafas. O sea, lo puedo entender Ahora que Johnny está un poco más mayor ya y hay alguna cana que otra, aunque, bueno, pues yo no estoy tan despistado como él, pobre hombre también. Este sí que ha sido una víctima de la violencia de género. Este sí que ha sido Totalmente. una víctima absoluta y bueno, pues de aquí mandamos un abrazo a Johnny, que no sé si nos está escuchando o no, pero la verdad es que hoy venimos calentitos. Aquí vengo preparado. He dudado si traerme la botella de ron. Digo, voy a esperar, ¿no? Al final del programa, porque los piratas ya saben que ron, la botella de ron. Esa isla del tesoro, ¿verdad? Canción, sí. La leí muy joven, don César, yo la isla del tesoro. Muy joven y se me quedó marcada. Es una de las obras, además, en una pequeña colección de estas que usted recuerda, don César, ahora también se hace, pero antes era mucho más común porque teníamos menos acceso a libros, que se compraban alguna colección y te comprabas los 2 primeros ejemplares que salían en el kiosco, porque Sí, salían a un precio. sí. Y me acuerdo que eran La isla del tesoro y Miguel Strogoff. Joder, pues me parece... Con 12 años me metí los dos entre pecho y espalda. 2 novelas de mi infancia. Yo Miguel Strogoff la leí con 8 años. Fíjese, me ha ganado. Bueno, y me quedé absolutamente fascinado. O sea, Miguel Strogoff me gustó y bueno, yo jugaba a que era Miguel Strogoff y mataba de una puñalada en el corazón al oso en Siberia. O sea, eso por ahí. Y La isla del tesoro, recuerdo perfectamente cuando la leí. La leí con 11 años, en unas navidades que me la trajeron los Reyes y me fascinó. O sea, Sí, me sí. quedé Ujú. y desde entonces acá la he vuelto a leer 4 o 5 veces y siempre que la leo me sigue pareciendo un novelón. Ujú. Y luego Pero muchas un generaciones novelón. posteriores que no la leyeron en su momento, la han recibido por vía cine, por cómo ha Sí, influenciado sí. en determinadas películas, ¿no? Me estoy acordando ahora de los Goonies, pero hay otras muchas películas a este respecto que al final han ido marcando todo. Bueno, pues hoy tenemos, sí, un programa de infarto. Después de un fin de semana de alto voltaje, yo cada día que pasaba decía, vamos a tener que hacer un despegamos especial, porque ahora abro el estrecho, ahora te lo cierro, ahora digo que tú aquí no pasas, el balón es mío, tú no juegas, ahora te pincho el balón. Hemos asistido incluso a un episodio de piratería, no en el Caribe, sino en el mar Arábigo, protagonizado por Estados Unidos, en un episodio que vino además precedido de una serie de ataques iraníes contra buques en el estrecho de Hormuz. Allí era tiro al plato, tiro al buque, que nos dicen en estos momentos que vuelve a estar cerrado, y yo tengo aquí un mapita y estoy viendo cómo 3 buques han pasado hoy por el estrecho de Hormuz, así que cerrado, lo que cerrado no está. Esto es un poco como los pimientos del Padrón, ¿no? Que unos pican y otros no. Pues en Sí. este caso hay unos buques que pasan y otros que no pasan, ¿no? ¿Quiénes no pasan? Pues los que dice Irán que no pasan, y en algunas ocasiones también quien considera a Estados Unidos que no deben pasar. Y hay algunos que eluden los controles con el beneplácito de los dos contendientes, y esto no se quiere decir, porque estamos en una guerra de propaganda en la que además hay fracturas internas en ambos bandos, algo que ya conocíamos, sobre todo en el caso de la trinchera norteamericana, pero que estaba pasando más desapercibido en el lado de un Teherán cuyo gobierno está viendo cómo el ejército no se fía de los negociadores. La delegación formada por el ministro de Exteriores iraní y el presidente del Parlamento iraní, que estamos a la espera de que digan si mañana hay o no reunión, en principio en estos momentos no va a haber, no se va a producir esa segunda reunión, no tienen la confianza del ejército, de la Guardia Revolucionaria, que es quien está sobre el terreno tomando las decisiones en Hormuz. Explicamos aquí que la forma en la que actúa la Guardia Revolucionaria pues es a través de una serie de unidades independientes, pero que todos bueno, pues al final acaban bueno, pues, convergiendo en un gran comandante que no se fía de los ministros, y de hecho hay medios de comunicación iraníes que están incluso planteando que podrían acusarlos de traición a algunos de los políticos que están negociando con Estados Unidos. Así que Claro. fíjense hasta qué punto, claro, porque dicen Esto cualquier debe cesión. ser lo que Donald Trump llamaba el cambio de régimen.
que han cambiado el régimen en Irán Sí, y el que no se lo quiera creer, que reviente. cambio. Esta mañana hablaba con un amigo de hace muchos años que es médico y me decía que él en algunos momentos tenía la sensación de que Donald Trump no estaba en sus cabales. Vamos a ver, o está actuando, que no podemos descartarlo, o no está en sus cabales. O sea, no hay otra opción. O sea, no hay una opción de normalidad de que, bueno, solo si está actuando. Es decir, no podemos considerar que esto es algo natural. ¿Por qué digo esto? Yo cada día estoy más convencido de que le están dando alas, le están dando soga al toro, como dicen en San Marcos, en mi pueblo, en Bear de Segura, que por cierto, es la fiesta de San Marcos dentro de una semana, una pena no poder ir, me la voy a perder un año más. Pero allí lo que se hace es se saca el toro ensogado. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se le da soga al toro para que corra. Y para que corran los chavales y para que el animal no sufra, ¿no? Bueno, pues lo que es lo que están haciendo muchos en la Casa Blanca, darle soga a Donald Trump. Le dan soga. ¿Por qué? Porque cuanto más la líe, más fácil va a ser presentar luego a alguien medianamente normal. Luego presentas a un mono con 2 pistolas, aunque tenga barbita y haya escrito la elegía Sí, Hillbilly, y a lo mejor cuela. Y sí. a lo mejor cuela. Con una Marjorie Sí, Taylor Greene, que además aunque está dejando caer incluso que el atentado contra Trump, el de Badger, que fue una operación oscura, que nadie quiere hablar de ella, y que desde luego pues, puede ser también un atentado de bandera falsa, incluso con conocimiento del propio Trump. Esto lo está diciendo Marjorie Taylor Greene, ¿eh? sí, 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 Levantando una caja de Pandora que nadie quiere, porque el supuesto ejecutor, bueno, hay un silencio absoluto sobre él y nadie quiere desclasificar nada, que lo primero que habría que hacer sería, porque lo que se nos vendió en un principio era que habría habido algún tipo de conexión con algún país extranjero, o bien han encontrado el país extranjero que no querían encontrar, con una estrella de David, o básicamente lo que quieren es tapar todo sobre un atentado que tiene muchísimas más sombras que luces y que analizamos en el gran reseteo también en su momento, ¿no? Es posible que volvamos sobre esto porque la información que se está aportando, la verdad es que da miedo, ¿no? Y luego el tema de Trump diciendo una cosa y la contraria constantemente, constantemente. Dice, oiga, ¿usted sabe lo que ha negociado su delegación con Irán? Es más, ¿sabe realmente a lo que Irán ha dicho sí y a lo que ha dicho que no? Porque si lo sabe realmente y se lo está inventando sobre la marcha es porque tiene una intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cabrear más a los iraníes? Irán está diciendo, ¿para qué vamos a ir a Islamabad? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿A que nos presenten aquí la hoja de ruta, el menú ya confeccionado? ¿No? Esto es como si vas a comer con tu mujer y no le dejas elegir absolutamente nada. Y dices, no, no, nosotros vamos a menú. Dice, ¿el menú de la casa? No, el menú que elijo yo. sí, exacto. Claro. Y luego vas a pagarlo tú, ¿no? Pues en este contexto, dicen los iraníes, bueno, ¿qué pasa? Usted recordará que J.D. Vance dejó caer, aquí lo mencionamos, cuando ya pasó un poco el humo del fracaso de las negociaciones en Islamabad, en la primera ocasión, hace una semana prácticamente, un poquito más de una semana, Vance dijo en una entrevista en Fox News, nosotros hemos hablado con los representantes iraníes y ellos no tienen la facultad de hacer cumplir los acuerdos. Entonces todos nos quedamos como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que van a consultar a Jamenei? No, no, van a consultar a la Guardia Revolucionaria iraní. Es la Guardia Revolucionaria iraní quien está en estos momentos, bueno, pues realizando la labor de control. En concreto, un tipo que es el comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que no se fía. Y Jamenei no dice esta boca es mía. Jamenei no ha salido públicamente. Solo salió cuando decían que estaba muerto. Recuerda, don César, también, ¿no? Sí, Decían que estaba muerto y salió allí, grabó un vídeo y tal. Entonces esto añade aún más incertidumbre a la situación actual. De hecho, la propia Guardia Revolucionaria anunció que había atacado varios buques comerciales en Hormuz este fin de semana. ¿Para qué? Pues para mostrarle a Estados Unidos que tiene fuerza, pero también para consolidar el control sobre la política de negociaciones de Irán como parte de una maniobra interna. Una situación que si se confirma sobre todo que es una cortina de humo, todo esto para que Estados e Israel reanuden las hostilidades, que es otra teoría que está sobre la mesa, podría tener como respuesta no solo el mantenimiento o la extensión del bloqueo de Hormuz, porque Irán ha dicho que está preparado para una contienda. Y ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, el de los yemeníes, que sirve de salida al petróleo saudí, que va a atacar la refinería de Saudi Aramco, la refinería saudí, el puerto de Yambú en Arabia Saudí y nuevos objetivos en Emiratos Árabes Unidos. Dice, no, no, vamos a atacar directamente a Arabia Saudí, para que Arabia Saudí presione. E Irán dice, oiga, nosotros todavía no sabemos si vamos a mandar la delegación a Islamabad,
Porque claro, estamos hasta el gorro de aguantar los vaivenes de una Casa Blanca que intenta trasladar al mundo la idea de que tiene la situación controlada. Incluso se ha jactado Donald Trump de pararle los pies a Israel en Líbano. Oiga, pero que, Bueno, pues si no le llega a parar los claro, pies. ahora mismo acaba de salir la información por teletipos, según estoy hablando con usted, de que Israel ha atacado 40 aldeas al sur del Líbano. Dice, oiga, pero durante el alto el fuego, sí. Pues igual que sucedía con el falso alto el fuego en Gaza. Y el presidente de Líbano diciendo que las negociaciones con Israel van a ser sin intermediarios. ¿El presidente de Líbano qué pinta aquí? Si aquí es Hezbollah quien le está sacando las castañas del fuego. Bueno, Y es que pues aquí hay un problema el también. presidente del Líbano tiene que fungir como de que Claro, pinta algo, porque para eso está Marco Rubio, que por primera vez le dejan tocar algo en política internacional, ¿eh? claro. Sí, sí. Como ya Así es, ¿no? apareció por Europa para decir que la visión de la sociedad del futuro de Peter Thiel es la buena, aunque no lo Sí, sí, sí. mencionara, Sí, sí, sí. pero fue lo que hizo, pues evidentemente Marco Rubio le han dejado aquí un poco de cancha para que juegue y está que no veas, más contento que unas Pascuas. Luego, claro, hay inventos que, digo inventos porque no hay ningún tipo de confirmación oficial, ya no solo con la información iraní, sino en el caso de Estados Unidos. La Marina de Estados Unidos asegura que está realizando operaciones de desminado en el estrecho de Hormuz, sin presentar absolutamente ninguna prueba. Dicen, no, es que estamos para restaurar la ruta de tránsito previa a la guerra. Diga, ¿tiene buques de desminado Estados Unidos? Porque yo la última vez que miré tenía muy poquitos, ¿eh? Es que Estados Unidos hace ya mucho tiempo que no realiza este tipo de operaciones. Esto se subcontrata. El Comando Central Norteamericano publica el vídeo, claro, para parecer que tiene mayor tamaño genital del que realmente tiene, porque no hay otra forma de explicarlo. Lo siento, mamá, creo que lo he dicho de forma educada, mostrando cómo disparan el buque iraní y lo abordan, ¿no? Al abordaje. Diga, pero vamos a ver, una cosa es que ustedes no puedan no dejar pasar un determinado barco. Dice, no, no, es que decían que no paraban y entonces lo hemos abordado. El famoso buque, que ha sido noticia en las últimas 48 horas, tenía bandera iraní. Fue atacado y abordado, incautado, el domingo, ayer, por la Armada de Estados Unidos. Regresaba de un puerto chino. Estaba volviendo, no se estaba yendo, estaba volviendo. Es decir, estaba vacío, señores. Regresado de un puerto de la ciudad china de Zhuhai. Esto lo ha contado el Washington Post. A ver si alguien piensa que esto me lo ha contado a mí Xi Jinping en persona. Entonces, el barco, que venía de este puerto en la costa sureste de China, este es un lugar muy conocido porque ahí se almacenan productos químicos. Y datos de navegación estaban mostrando que había sido interceptado unas 30 millas, aproximadamente unos 50 kilómetros, al sur de la costa iraní, mientras navegaba a gran velocidad por el norte del mar Arábigo en el Golfo de Omán. Estaba en el Golfo de Omán. Este barco pertenece a la República Islámica de Irán, a una empresa pública que está sancionada por Estados Unidos, por Reino Unido y la Unión Europea. Y Washington le acusa de transportar materiales para el programa de misiles balísticos de Teherán. O sea, lo que dice Washington es que sí venía cargado. Claro, este buque puede traer unos 5.000 contenedores de 20 pies. Es verdad que el puerto chino es conocido por ser el lugar de donde se envían productos como el perclorato de sodio, que es el precursor clave para combustible de cohetes. ¿Es posible que China le hubiera vendido este material? Yo creo que prácticamente sin ninguna duda. ¿Lo sabemos? No. Entonces, no se puede afirmar que esto estaba dentro. No hay ningún elemento más allá de esta declaración que acabo de hacer yo, que la presentaba el Washington Post. Sí, el Washington Post, citando fuentes informadas sobre el asunto, que ya saben ustedes cómo es esto, y no se sabe qué tipo de materiales había en la embarcación. Entonces, un buque norteamericano, el USS Spruance, dispara 3 veces con un cañón de unas 5 pulgadas contra la sala de máquinas del buque. Inutiliza los motores sin hundirlo. Esto sí que fue una operación quirúrgica. Imagínense si hubiera hundido el barco, ¿no? Y entonces, infantes de marina estadounidense de la Unidad Expedicionaria número 31 abordan el barco y, bueno, pues entran allí, pues eso, como los piratas modernos. ¿Es la primera vez que sucede esto? Bueno, desde el bloqueo naval, evidentemente. En otro aspecto, yo no sé si en la costa caribeña o en relación con la Operación Venezuela se produjo algo similar. Yo creo que no, porque estamos hablando de buques muy grandes. ¿Y qué dice Irán? Que esto es piratería. ¿Llevan razón? Evidentemente. Evidentemente, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. ¿Esto implica que Estados Unidos no deje pasar ningún barco iraní? No.
Irán sigue exportando petróleo por vía marítima. ¿Por qué? Porque más de 200 buques iraníes no están en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere que sigan vendiendo petróleo. Porque el secretario de Energía, Chris Wright, de Estados Unidos, le acaba de decir a los norteamericanos que los precios actuales de la gasolina, que están en máximos, se van a mantener en esos niveles al menos durante un año más. Y con las cosas de comer no se juega, y con la gasolina del coche tampoco. Ni con los combustibles que necesitan los agricultores. Entonces, hay petroleros vinculados a Irán que aún no han sido incluidos en las sanciones de Estados Unidos y que continúan moviéndose libremente dentro y fuera de la región. En la lista del Tesoro, porque el Tesoro de Estados Unidos tiene una lista, este buque que acabo de mencionar yo, que ha sido abordado, estaba en la lista. Bueno, pues ahí tienen 397 petroleros vinculados a Irán. Y hay otros 236 que no están. ¿Por qué? Bueno, pues habrá que preguntarle a Scotty Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y hombre de Soros. El hijo de Soros ha estado en España en el Sí. aquelarre, ¿verdad? Encantado de la vida ha estado, Sí. además. Qué bien se lo han pasado hoy en Barcelona, ¿eh? Se lo han pasado de maravilla. Bueno, con Hillary Clinton apelando a la protección de los niños ya, pues yo creo que eso es Sí, difícilmente bueno, superable. ya remate. Le han hecho sombra a María Corina. Sí, Es sí. decir, María Corina al final se ha quedado con Cayetana, Feijóo y nada más. ¿Quién le ha pagado Porque, la fiesta aquí en España, a Cayetana? Perdón, a María a Corina. María Corina no lo Sí, sé. los mismos no que lo sé. Cayetana igual, ¿no? No me extrañaría nada que los mismos que se reunían con Soros, pero bueno, en cualquiera de los casos que Hay esto gente es sorprendida, don César. Barcelona es la sede de Open Society de George Soros, es su de toda la sede, donde vida, están cómodos. pero de toda la vida, vamos. O Claro. sea, si es que esto no tiene más vuelta de hoja, ¿no? O Allí sea, es donde esto están cómodos, están contentos. Yo de verdad, cuando vi el vídeo de Hillary Clinton, si algún día tienen que quedarse hasta tarde por cuestión familiar, porque tienen que cuidar a alguien y no pueden dormir, yo les recomiendo que se pongan un vídeo de Hillary Clinton. No hace falta que pongan el audio. Simplemente viéndola y conociendo un poco su intrahistoria, la verdad es que da miedo esta señora. Da lo miedo da, absoluto. pero estaban ahí todos, o sea, Sí, sí. que además disfrutando de la vida y la cosa pues no tiene más vuelta de hoja, vamos, yo es que creo que no sirve darle muchas vueltas a por dónde van las cosas y evidentemente con una gente de ese nivel estando ahí, pues María Corina, salvo Feijóo, Cayetano y algunos venezolanos en Ujú. el exilio, ha pasado por España como podía haber pasado por Covadonga. Vamos a ver, entre otras cosas, porque además cuando llega a España, ella ya viene de otros sitios. Claro, Y claro. tampoco tuvo mucha repercusión, porque al final el periplo europeo ha sido Francia, que ahí fue importante, y ella se dedicó a hablar de lo absolutamente elegante y femenina que es la mujer de Macron, ¿eh? Pero donde le hicieron más caso fue en el legislativo que propiamente en la presidencia. Pasó por Italia, que bueno, la Meloni más o menos la manejó así, pasó por Holanda, de lo de Holanda no se enteró nadie, No. si acaso a lo mejor algún fabricante de quesos, por si le regalaron Sí, porque alguno a algún ella. coffee shop no creo que fuera, ¿no? No creo que fuera. Ujú. Y luego pasó por España, que seguramente es donde había más venezolanos que en Sí, sí. cualquiera de los otros sitios, Fue el único pero día bueno, que podían haber aprovechado los cacos para haber desvalijado el barrio de Salamanca. sí, efectivamente. Había alguna de las personas a las que recibió María Corina en compañía del alcalde de Madrid que no eran precisamente recomendables, ¿eh? Pero en No. fin, no vamos a meter el dedo en el ojo tampoco a la Yo tengo gente al personal empezando ya con mosqueado, no sé si eruditos. lo sabe don César, porque el viernes se me ocurrió pues, poner un tuit de esos inocentes que pongo yo de vez en cuando en las Sí, redes sociales y pregunté que si alguien sabía de qué vivía, María Corina Machado, porque como, claro, pues cuando uno está de gira constantemente, porque, no sé, un músico pues vende entradas, ¿no? Cuando va a algún directo y tal. Entonces preguntaba de forma inocente y bueno, pues me y ha se caído la del pondrían como la calamar bicha del y de hecho, pantano, sí, claro. soy conocido a partir de ahora como uno de los mayores chavistas en el periodismo español. Sí. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? ¿Cómo están de enterados también, eh? O sea, es de eso de decir, la verdad es que no pueden ser más Yo tontos, que pero llamaba a Hugo el gorila rojo, pues nada, ahora soy el sí, más pues y ahora encima, claro, los chavistas diciendo: "Sí, sí, es de los nuestros", con lo cual ha sido muy divertido. sí, Ha sido un fin de semana muy divertido. Y por cierto, le mencioné en una entrevista que tuve en Radio Nacional en un programa de misterio por la noche, Espacio en Blanco, programa histórico de Radio Nacional con Miguel Blanco, y acabé citándole con su cita de que son gigantes porque los miramos de rodillas, don César sí, Vidal.
No sé, a lo mejor a alguno le pudo entrar urticaria en aquella casa, pero Cualquiera sabe, lo hice ¿no? con toda la intención del mundo, también se No, también se lo digo. nunca sabes qué puede pasar en Radio Nacional, ¿eh? O sea, es algo que Claro, es como le daba a las realmente grandes corporaciones y tal, pues al final mi discurso en un momento dado puede encajar, ¿no? Con lo que quiere vender ahora sí, Sánchez. Entonces, bueno, sí. pero bueno, yo le mando también un abrazo a Miguel Blanco, que yo lo he escuchado. Pues mire, cuando casi en aquella época, cuando leía La Isla del Tesoro y me quedaba muchas noches escuchando la radio, Espacio en Blanco era uno de los programas Es que clásicos. hay gente que no se retira, o sea, al final, cuando de pronto te das cuenta de que se han retirado, no te lo puedes creer. Yo todavía pienso que en cualquier momento Iñaki Gabilondo reaparece, o Luis del Olmo, Sí, o gente de ese tipo. hombre, eso José lo... María García no, Hmm. porque ese ya se retiró hace ni se sabe, ¿no? Pero Bueno, yo José María García le he visto en algunas redacciones de periódicos en las que he trabajado yo reapareciendo de forma sistemática. Lo que pasa es que ahora ya sí, ya por cuestiones de salud ya pues es imposible. Y Iñaki Gabilondo, lo malo no es que aparezca en un programa de radio, es que se te aparezca por el pasillo una noche cuando vayas a por un vaso de sí, agua o sí, algo y sí, 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 entonces pues tengas que pegar un salto. sí, 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 Un mundo nuevo decía que había que inaugurar después de los atentados del 11M, ¿no? sí, Qué pájaro también este, ¿no? Bueno, ¿y qué me dice del episodio de la Marina Islámica llamando idiota a Trump en las conversaciones y Trump pensando que el que estaban llamando idiota era el ministro? sí, Tremendo, tremendo, ¿no? sí, Y entonces Donald Trump publica, y última hora, la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica llama idiota al ministro de Asuntos Exteriores. No, no, es que de hecho le han tenido que poner una nota a los usuarios diciendo el idiota mencionado en el audio es una referencia al propio Donald Trump, ¿no? Bueno, pues sí. esto es lo que hay, ¿no? Bueno, hay posibilidad de llegar a un acuerdo, porque la gente dirá, vale, esto es un circo, pero vamos a ver, Pakistán y China por detrás, esto es lo que no nos están contando. China está ahí un poco tutelando la cosa y le ha dicho a los iraníes, oye, algo tenéis que darles, algo tenéis que darles. Entonces, bueno, se está hablando de plazos por el tema del enriquecimiento de uranio. Lo que pasa es que, claro, si te presentas a las negociaciones, antes de lo del buque, de lo del pirateo, Irán estaba por empezar las conversaciones el día de mañana o por continuarlas, ¿no? Ahora veremos lo que sucede porque ya les digo que esto cambia tan rápido que a lo mejor no lo están escuchando y ya ha confirmado que sí van. En todo caso, el vicepresidente Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tienen las maletas hechas para viajar a Islamabad. ¿Por qué siguen yendo Kushner y Witkoff? No, pues habrá que preguntarle a Donald Trump y sobre todo a Netanyahu, que es el que me está mandando aquí en toda esta operación. Es decir, fracasan, no les quieren ni ver y lo siguen mandando. ¿Por qué? Witkoff tiene cargo, el yerno de Trump también tiene cargo. Seguramente ser yerno de Trump en estos momentos sea más importante que ser enviado especial para Oriente Medio. Luego, el gobierno de los ayatolás lleva tiempo acusando a la Casa Blanca de faltar a la verdad en lo que a los compromisos adoptados en los contactos directos e indirectos se refiere. Entonces, Trump se inventa lo que supuestamente aceptan los iraníes para luego justificar el desencuentro culpando a los ayatolás. Esta es la estrategia. Y al mismo tiempo manipulas la bolsa. Y al mismo tiempo facilitas información privilegiada a los que hacen inside trading. Todo el mundo se está forrando con el petróleo, todo el mundo que está alrededor de Donald Trump. Mientras existe una posibilidad, que esto es lo que yo menos menciono, pero hay que ser justo y riguroso. Yo lo menciono poco porque no quiero llamarlo, no quiero atraerlo, pero hay una posibilidad cada vez más creciente de que Estados Unidos e Israel estén utilizando este alto el fuego para lanzar una nueva oleada de bombardeos. Y si uno analiza un poco la presencia Yo en la zona, sinceramente, creo claro, que no hay muchas razones para dudarlo, ¿eh? claro. Entonces, ¿estos anuncios de negociaciones son un circo más en esta obra de teatro dirigida por Washington y Tel Aviv? Es posible. El asunto es, si tú luego quieres iniciar tu oleada de bombardeos, perdón, tienes que estar preparado para la respuesta de Irán. Y eso es lo que está en tela de juicio aquí, porque ¿cómo va a defender a Arabia Saudí y Estados Unidos si no la puede defender? Y luego el tema del falso alto el fuego en Líbano, donde las tropas israelíes siguen matando, especialmente en una zona del sur de Líbano donde hay un importante yacimiento de gas. En el marco, además de ese objetivo de Netanyahu, de aprovechar esta guerra para reducir el papel de los países del Golfo en el comercio de hidrocarburos y convertir a Israel en pieza clave que suministre a Europa. Esto no lo estoy contando yo, esto lo está contando la prensa israelí. Titular del diario Haaretz, no sé si fue el sábado o el domingo. El ejército de Israel arrasa Líbano durante el alto el fuego. El Bien, diario Haaretz no es bien. antisemita.
No, 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 no. no es antisemita. Lo que pasa con Bien. Haaretz, y por cierto, hoy mi editorial es citando profusamente de un reportaje de Haaretz. Ah, sí, pues fíjese, hemos coincidido una vez Sí, más. sí, lo que pasa que Haaretz, lo que sucede es que publica lo que no publica la prensa occidental, y además publica lo que no publica la prensa occidental porque, claro, como están en Israel, les preocupa lo que pasa en Claro, Israel. claro. Lo cual tiene una enorme lógica. O sea, esto es algo que se cae de su peso y hay gente que se empeña en no verlo. Esto es como cuando de pronto tú vives en Estados Unidos y eres crítico con el señor que hay en la Casa Blanca, y da lo mismo que se llame Biden o se llame Trump, y hay gente que se indigna y considera que eres un enemigo de la nación. Pero diga usted tonterías. O sea, precisamente la gente a la que le preocupa su país es la gente que es más crítica con quien esté gobernando en su país. Y por razones obvias, porque van a recibir las consecuencias. Entonces, Haaretz lleva muchísimo tiempo publicando materiales que no dejan bien a la imagen exterior de Israel. Estamos de acuerdo. Pero porque es gente preocupada con el futuro de Israel. Yo no sé si alguna vez le ha llegado a usted a contar delante de los micrófonos o fuera de ellos, cómo en una ocasión, aquí en Estados Unidos, en uno de los estados del sur, quisieron hacer un festival de cine israelí. Ujú. Y entonces, pero por razones culturales, o sea, ni siquiera eran políticas de apoyar al Estado de Israel, no, por razones culturales vamos a hacer un festival de cine israelí para ver la visión cinematográfica de Israel, etcétera, etcétera. Hicieron una selección de películas que eran muy buenas. Bueno, quien se opuso terminantemente fue la Embajada de Israel en Estados Unidos. Ujú. ¿Y por qué se opuso? Hombre, porque si la gente veía esas películas israelíes hechas por israelíes que eran judíos, pues resulta que la imagen que se quería dar de Israel entonces no se tenía en pie, y no nos va usted a fastidiar la mentira de la propaganda con una película que refleja la realidad de lo que pasa en Israel. Y esto pues es muy habitual. Ahora mismo, además, hay una cierta constancia, yo lo calificaría incluso de cierta desesperación, porque se están dando cuenta en Israel, sobre todo el gobierno de Israel, que ya no tienen el apoyo de nadie fuera de Israel, y que dentro de Israel tampoco tienen todo el apoyo del mundo. Y yo creo que esto, pues, ha quedado patente con el tema de la famosa imagen que hemos visto en las redes sociales en los últimos días, donde aparecía un soldado de las fuerzas de defensa de Israel, del ejército israelí, en el sur del Líbano, golpeando con un mazo la cara de una figura de Jesucristo, completamente ya, pues, boca abajo con la cruz y golpeándola como un mazo. Esto, bueno, pues yo cuando lo vi por primera vez digo, bueno, a lo mejor es una imagen de propaganda, hay que tener mucho cuidado en redes sociales. Y rápidamente el ejército de Israel confirmó que esta imagen era cierta y dijeron que iban a abrir una investigación. Y bueno, digo, bueno, pues realmente hay cierta preocupación. Pero es que acaba de salir Netanyahu a decir que está atónito y entristecido por esta imagen. Fíjese lo que ha dicho. Dice que consideran todas las fes como iguales. Yo creo que es difícil mentir más, de lo que ha mentido hoy Netanyahu. Sí. Que como Estado judío, Israel atesora y defiende los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo entre judíos y fieles de todas las creencias, lo cual es absolutamente un insulto a la inteligencia del espíritu crítico. Y eso sí, que van a aplicar medidas disciplinarias contra este señor. Que tú puedes matar cristianos, puedes bombardear iglesias, puedes realizar actividades de este tipo porque no es la primera, y grabarla y publicarla. Pero en esta ocasión, ¿qué vas a hacer? ¿A sancionar a este soldado y el resto? ¿Y los que se graban cometiendo verdaderas barbaridades? Porque se dice mucho de Bueno, Hamás y es verdad, los soldados pero vamos a israelíes. ver, en un país como es Israel, donde los ataques a cristianos no han dejado de subir desde el año 2024, y donde tienen un ministro como es esa bestia parda que se llama Ben Gvir, diciendo que escupir a los cristianos forma parte de la cultura judía. Sí, sí, y hay, de hecho, hay imágenes en redes sociales donde se ven precisamente algunos Es judíos verdad, o escupiendo. Sí, sea, sí. es verdad, Sí, sí. Sí, sí. es muy triste, pero es verdad. Sí, Entonces, sí. claro, Netanyahu sabe el peso de los cristianos en la política de Estados Unidos y los corteja, porque además Netanyahu conoce muy bien Estados Unidos, por desgracia para los Estados Unidos. Lo conoce magníficamente. Yo creo que yo sé de muy pocas personas que conozcan tan bien a los Estados Unidos como Netanyahu, pero eso se le está cuarteando también.
Es que un Entonces, claro, soldado tienes que salir golpeando en la enseguida. cara, en la cabeza a Jesucristo, mientras el otro está Sí, con la jefa esta de la doctrina de la fe, diciendo que el nuevo Jesucristo es Donald Trump, subiendo, publicando ya, imágenes donde está curando a los enfermos, pues claro, los cristianos que están apoyando a Donald Trump, unos de ellos católicos, otros de ellos sionistas, otros además de sionistas dispensacionalistas, los evangélicos que no son dispensacionalistas están diciendo, oiga, ya está bien, ¿no? Ya está bien. sí. Y luego barbaridades continuas. Vamos a ver, este fin de semana Israel, el ejército ha matado a a dos conductores de UNICEF que estaban llevando agua potable en Gaza. Bueno, esto es cada lunes y cada martes. Conductores de los camiones directamente. Y dice, oiga, pero ¿esto qué es? Y dice UNICEF, ya no voy a llevar más agua potable. Y ha dicho el gobierno de Israel, dice, claro, es que eso es lo que queremos, que no lleves Que no lleves agua agua potable. Y potable. mientras tanto, Sánchez aprovechando la jugada en pleno meeting para las andaluzas, que se va a llevar un golpe seguramente María Jesús Montero tremendo. Yo creo que la van a volver a traer a Madrid prácticamente seguro. No es lo que más nos apetece, pero yo creo que esto va a ser así, pero él se viene arriba y entonces dice, no, ahora voy a pedir en Bruselas a la Unión Europea, en teoría mañana, romper el acuerdo de asociación con Israel. Bueno, pues con independencia de lo que se decida, que yo creo que esto al final no va a llegar a buen puerto, pero tienes a Meloni diciéndole a Netanyahu que ya no van a partir pera juntos. A Merz sugiriendo que igual lo que está haciendo Israel no es del todo adecuado. Macron poniéndose de perfil. Al final Sánchez pues, se ha anticipado una vez más en un mensaje europeo y va a Bueno, seguir y sacando pecho, ¿no? se ha anticipado sin Sí, correr riesgos, porque esa es sí, la realidad, y al mismo tiempo más que los otros, porque los otros sí. al final acaban poniéndose de perfil porque no les queda más remedio, pero a lo mejor sin Sánchez ni de perfil. Exactamente. Es que además les ha abierto esa puerta, les ha dado esa posibilidad. Porque se puede ver desde los dos sitios. Que ellos se hayan visto forzados, por un lado, pero también le dan la posibilidad de decir, oiga, pues así podemos distanciarnos, aunque luego en lo más profundo de su ser, pues estén deseando hacer lo que ha hecho Milei, ¿no? Ir allí a, ahí a Israel. Ha sido el primer jefe de Estado extranjero en visitar, bueno, pues Israel desde ese supuesto alto el fuego, y allí estaba en el muro de Wall, allí en el Muro de las Lamentaciones. Este hombre está entregado, ¿no? a la causa, ¿no? El principal presidente sionista del mundo, dijo que era. Eso dice él, que es Sí, sí, el presidente más sionista del mundo, puede que hasta sí. tenga razón, o sea que, pero Bueno, bueno, en fin. han firmado Bueno, acuerdos, él está entregado y de paso está entregando claro, a magnates judíos como Steinsaltz ahí las va. riquezas naturales de Argentina. O Los sea que, acuerdos de Isaac, lo han llamado esto. Don Isaac yo creo que está ahora mismo, pues eso, le estarán pitando los oídos. Han firmado Milei con Netanyahu los denominados acuerdos de Isaac, que, bueno, tal como dice el comunicado del gobierno argentino y israelí, es un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina. Eso dicen madre ellos, yo digo mía, Hispanoamérica. ¿Va a bien. ser Milei o quiere ser la puerta de Israel en Hispanoamérica? En la Patagonia ya saben de lo que estamos hablando Sí, perfectamente. sí, perfectamente. Perfectamente, así que tengan en la Patagonia todo el mundo preparado el extintor, no sea que en cualquier momento haya más incendios. Y luego hay un factor que aquí hemos mencionado en alguna ocasión y que también hay que tener en cuenta. Las elecciones parlamentarias en Israel son en octubre de este año. Y el Parlamento de Israel, si hubiera un cambio político, podría sacar adelante la comisión de investigación sobre el 7 de octubre. Es difícil que sin que el Supremo pues desbloquee esa investigación el Parlamento pueda actuar. Pero ojo, porque si ven opositores a Netanyahu que pueden bueno, hacer sangre o que pueden acabar con ese gobierno de concentración, que es un gobierno que se sujeta con pinzas, pues también bueno, pues podría afectar a todo esto. ¿Qué pasa? Que esto también obliga a Netanyahu de alguna forma a radicalizar el discurso para asegurarse el ala más dura del Likud. Entonces, claro, al final tenemos un contexto en el que no Israel o el gobierno de Israel no tiene incentivos para poder torcer el brazo y mucho menos para aceptar públicamente que está sujetado por Estados Unidos, que es lo que intenta vendernos Trump en las últimas horas. Así que fecha también importante, 27 de octubre del 2026, elecciones para elegir a los 120 miembros de la 26ª Knesset. El Knesset es el El Parlamento Parlamento, sí. de Israel, sería esa legislatura, ¿no? Luego, a ver, antes me he quedado un poco, no he llegado a contar el tema de las negociaciones y esto es importante. En estos momentos, lo que Irán está dispuesto a asumir es una suspensión voluntaria del programa de enriquecimiento de uranio por un plazo máximo de 5 años que algunos miembros de la delegación iraní
consideran que se podría ampliar a 15. Es decir, están dispuestos a llegar de 5 a 15 años siempre y cuando se les permitiera utilizar uranio no tan enriquecido como para poder hacer o generar energía nuclear, sino para, sobre todo, aplicaciones de corte sanitario. Eso es ahora mismo lo que estaría dispuesto a aceptar Irán. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos está pidiendo 25. Entonces, si nos acercáramos de 5 a 15, podría ser un principio de acuerdo. Los 5 años es la oferta que ya pusieron sobre la mesa los negociadores en las reuniones, no que mantuvieron con Vance, sino las que mantuvieron en Ginebra, antes de que Estados Unidos lanzara el primer bombardeo. Y lo que dice Teherán es, nosotros damos un plazo, veremos a cuántos años es ese plazo finalmente, y esto, ¿qué hace? Pues aporta el grado necesario de flexibilidad para que ambas partes, la norteamericana y la iraní, puedan vender esto como un triunfo, como una victoria propia. Claro, y Netanyahu, porque Netanyahu no quiere moratoria de ningún tipo. Lo que quiere es que Irán pues no tenga uranio de ningún tipo, ni empobrecido, ni no empobrecido, ni enriquecido, ni de ningún tipo. Entonces, en las últimas horas, insisto, se habla de la posibilidad de que Irán pueda aceptar el plazo a 15 años frente a los 25 que solicita Estados Unidos. Segundo lugar, sobre el stock de uranio. Han pasado muchas cosas en estos 4 días. Vengo como una moto, pero se lo voy a contar todo en el Despegamos de hoy. Washington exige que le sea entregado todo el uranio que tiene Irán. Y entonces le han dicho a los iraníes, hombre, pero ¿cómo te vamos a dar el uranio? Y dice, no, pero te pago 20.000 millones de dólares como compensación. Ya han dicho los iraníes, naranjas de la China. No, señor. En todo caso, ofrecemos como alternativa diluirlo mediante un mecanismo transparente que sea tutelado por especialistas enviados por el organismo de energía nuclear, el OIEA, y también por Estados Unidos para verificar completamente el proceso. Aquí también veríamos un cierto principio de acercamiento. A esto se suma una propuesta para no renunciar al enriquecimiento de uranio a bajo nivel, como digo, para fines pacíficos, sobre todo centrado en aplicaciones médicas, de investigación, también energéticas, aunque aquí ya pues, la cosa se complica un poco, que es algo que los norteamericanos no están admitiendo, planteando a cambio ser ellos los que proporcionen esa tecnología. ¿Para qué? Pues para tener a Irán bajo la bota y poder enchufar y desenchufar cuando consideren oportuno, que es básicamente lo mismo que le han prometido a los húngaros. Decimos, no, yo te doy lo que necesites y así pues yo soy el que tengo también el botón para encenderlo y apagarlo. Y luego el tema de las garantías. A ver, cuando Irán pide garantías de no agresión, ¿no? Muchos pensamos, bueno, pues sí, Estados Unidos puede firmar lo que le dé la gana y luego pues puede atacar al ejército de Israel, o pasado mañana puede Trump cambiar de opinión, o Peter Hegseth salir y decir que va a atacar. ¿Qué es lo que están pidiendo concretamente? Aquí es donde entran Rusia y China como potencias nucleares. De hecho, el gobierno de Irán hace escasa media hora ha dicho que ellos están conversando con Rusia y China para que sean ellas las que aporten esas garantías de seguridad. Y a cambio, bueno, a cambio no, de forma complementaria, los ayatolás piden a la Casa Blanca que firmen un pacto de no agresión con Irán que se garantice mediante resolución del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. Muy Y un bien. tratado que ratifique o que sea ratificado por el Congreso de Estados Unidos. Esto es una gran novedad. ¿Es difícil que se produzca? Yo creo que sí, es muy difícil, pero bueno, así es como están las cosas. Y luego, como último elemento, que yo creo que este es el típico factor que pones encima de la mesa para que te digan que no, porque no te pueden aceptar todo, que Estados Unidos retire todas las fuerzas militares del Golfo Pérsico, lo cual yo creo, don César, que es una petición de muy difícil encaje. Eso yo lo veo rayano con lo imposible. Así es como está la situación en estos momentos. Marruecos, muy importante también. A ver, porque lo de Marruecos es tela. En los últimos días también hemos visto cómo Estados Unidos había firmado un acuerdo de defensa con Marruecos. Una delegación marroquí ha visitado el Pentágono. Una delegación marroquí ha visitado el Pentágono para firmar un acuerdo que ha implantado la rúbrica un tipo que se llama Elbridge Colby, que trabaja para el Pentágono dentro de la administración de Peter Hegseth, y que es el número, y donde es el número 2 el financiero Stephen Feinberg, el multimillonario fundador y el director ejecutivo de la firma de capital privado Cerberus Capital Management, que es quien está ahora mismo al mando de las operaciones. Sí, como se lo estoy contando. Este señor, Elbridge Colby, no Feinberg, Elbridge Colby, he analizado un poco su carrera. Este fue su secretario de defensa con Trump en el primer mandato y en 2018, atención, fue nombrado director del organismo que ha sustituido al straussiano Proyecto para el Nuevo Siglo Americano.
esos que pedían un Pearl Harbor antes del Sí, 11S para la falsa guerra contra era, Israel. era indispensable. Claro, decían, hace falta aquí un ataque de algún tipo para luego nosotros poner en marcha toda la agenda del Medio Oriente ampliado, esta que también ha hablado tanto, ¿verdad? El periodista Thierry Meissan en su página web voltaire.org.net. Esa idea también, ¿no? Bueno, pues de recuperar la doctrina Wolfowitz, también la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, geopolítica neocon bueno, pues de pata negra, ¿no? En este sentido. Bien, pues el proyecto para el nuevo siglo americano desapareció y mutó en el Centro para una Nueva Seguridad estadounidense, que puso como director a este señor que acaba de firmar el acuerdo con Marruecos. Pues bien, este tipo ha recibido en Washington al ministro delegado de Defensa de Marruecos y al inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. Y han firmado una nueva hoja de ruta para el norte de África, una alianza de corte militar entre Estados Unidos y Marruecos como aliado preferente en el estrecho. Bien, no nos sorprende en No nos absoluto. sorprende. De hecho, ha habido un momento en el que Elbridge Colby ha aludido a esa idea, ¿no? Que de vez en cuando sale diciendo que Marruecos fue la primera nación en reconocer la independencia de Estados Unidos, que es una afirmación muy extendida, que se considera en algunos círculos verdad oficial. Hombre, Marruecos como nación, que yo sepa, desde 1956, ¿no? No No, sé. no, pero sí, no cabe la menor duda. Pero bueno, tú lo dices y como decía un amigo mío, si cuela, cuela. La verdad es que uno lo está mirando y en algunos libros de historia se considera esto como verdad absolutamente oficial. Dicen, No, 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 claro que sí, eso Marruecos, es un primer disparate. país que reconoció la independencia de Estados Unidos. De hecho, en el año 1777, un sultán llamado Sidi Muhammad ibn Abdullah, voy aprendiendo algo en los episodios de Así fue España, declaró los puertos marroquíes abiertos a los barcos estadounidenses. Marruecos no era una nación, Marruecos no era un país. Pero bueno, No, en absoluto. Y el sultán este, pues era un régulo como lo de los reinos de taifas, ¿no? O sea sí, que sí, esa es la historia que hay. Y además, para terminarlo de arreglar, porque esta es sí. otra, en realidad el primer país del mundo que reconoció a Estados Unidos fue Portugal. Sí, sí, País que no interviniera en la guerra, ¿eh? O sea, sí. por supuesto, España y Francia habían reconocido antes a Estados Unidos, o sea que esa es la historia, pero efectivamente esto se lo están trabajando, pero a base de bien, ¿no? Ya digo, en medios europeos y norteamericanos apenas se ha publicado nada. Yo, bueno, me dieron el soplo y lo está buscando en prensa marroquí, claro, y ya aparecía destacado. Sobre todo, pues saliendo públicamente diciendo que es una alianza entre Marruecos y Estados Unidos de Sí, sí. 250 años, ha llegado a decir este tipo, y que claro, bueno, y esto se produce en Y apoyo de la plena soberanía del eso, Sáhara, ¿no? vamos a ver, no solamente es que es mentira, Sí, ¿eh? sí. Porque además el sultán este ni era Marruecos ni cosa parecida. Es que este sultán, además, cuando reconoce realmente a Estados Unidos, es en el año 86. Sí, ese es cuando Es se decir, firma el famoso el tratado, Tratado de sí. Paz y Amistad. Sí. Es decir, a esas alturas lo había reconocido Francia, lo había reconocido Países Bajos, Ujú. Dinamarca, Noruega, España, Portugal. Portugal era el primero que había sido neutral, ¿eh? Y luego viene Suecia, hasta Ragusa, Venecia. Bueno, Gran Bretaña ya en el 83 también. Es decir, que esta es la historia que hay, ¿no? Bueno, pues después de Gran Bretaña es cuando lo reconoce el régulo este norteafricano. Sí, Y sí, no, entonces, este es un cuento de esos que se van soltando, la gente lo repite, porque encima hay un tipo de tonto muy extendido, yo me lo he encontrado muchas veces y son gente a la que hay que temer, que de pronto oye una tontería y ujú. se cree que ha descubierto un conocimiento arcano que no tiene nadie y entonces lo repite todavía más, ¿eh? Y da lo mismo que sea esta estupidez que la creencia en el chupacabras o en cualquier otra cosa. O sea, ese tipo de tonto yo me lo he encontrado varias veces y efectivamente es el que llega y dice, he descubierto una cosa y a continuación rebuzna, ¿eh? Y esto unido al si cuela, cuela, pues evidentemente, ¿para qué queremos más? No, Me va a permitir sí, usted sí, que le tome 30 segundos sí, para sí, sí. explicar lo del si cuela, cuela. Como diría Milei, dale, dale. Yo tenía un compañero en el colegio, que en paz descanse, y que era una persona muy agradable, por otro lado. Y entonces, este chico, los problemas sexuales de la adolescencia, yo creo que todavía los tenía más inflamados de lo Ujú. habitual en esa época de la vida. Y un día, cuando
cuando éramos estudiantes en la universidad, todavía nos encontramos, él estaba haciendo topografía, yo estudiaba derecho, y entonces, mientras compartíamos un almuerzo en un restaurante chino, me dice que él había llegado a lo que le parecía la solución perfecta para enfrentarse con sus problemas sexuales. Y es que cuando le gustaba una chica, se Sí. acercaba y le decía si se quería acostar con él. Ujú. Y a continuación razonaba de la siguiente manera. Dice, el no ya lo tienes, Claro, claro. el no ya lo tienes. Ujú. Y luego, estadísticamente, tiene que haber un Claro, porcentaje que dice que sí, que tú no sabes cuál es, pero si cuela, cuela. claro. Bueno, yo no sé si esta especial táctica de este antiguo compañero mío de colegio funcionó alguna vez, Ujú. pero era el si cuela, cuela. Y con esto, efectivamente, si lo cuentan los medios de comunicación, pues si cuela, cuela. Y efectivamente, pues esta es la historia. O sea, contamos lo de Marruecos y si cuela, cuela, porque luego hay un montón de tontos que dirán, por cierto, ¿tú no sabes que el primer país que reconoció a Estados Unidos fue Marruecos? ¿Eh? Y si encima lo metemos en la Wikipedia, ya, Claro, ¿para ya qué está, queremos para más? siempre. Es Ya ahí, está solucionado. es ahí en muchos libros de historia bueno, pues de hecho se considera, como digo, verdad inamovible. ¿Qué sucede? Que claro, aquí estamos en un momento en el cual Estados Unidos aprovecha y dice, no, no, claro, si nosotros estamos apoyando a Marruecos, si Marruecos tiene una alianza militar con Israel, nosotros también tenemos una alianza militar con Marruecos, España nos está tocando las narices, no, pues qué mejor momento para situar el control del estrecho en manos marroquíes, y de eso es de lo que estamos hablando. Bueno, y además que con Marruecos, en conflictos entre España y Marruecos, ya hemos intervenido en otras ocasiones siempre a favor de Marruecos, Claro. como en el Sáhara. Mire, es claro, es que vamos a ver, Estados Unidos y Marruecos intercambian conocimientos, llevan a cabo maniobras militares conjuntas. El African Lion, por ejemplo, que es el mayor ejercicio militar anual de África, Sí. el próximo se va a celebrar dentro de muy poco tiempo. Que lo que hacen es mejoran la interoperabilidad y refuerzan la lucha, ellos dicen, contra el terrorismo para promover la estabilidad regional, que básicamente lo que hacen es fusionar, ¿no?, todo el aparato de tecnología, los Palantir y compañía, con el aparato marroquí y con las armas de Israel. Estamos hablando venta de armas, intercambio de información de inteligencia. Esta misma semana, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa anunciaron que se han asociado con las fuerzas de la Marina de Estados Unidos en África y las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos para llevar a cabo la primera prueba de comunicaciones cifradas seguras. Es el primer enlace de datos táctico que Estados Unidos lleva a cabo con un socio africano. Estados Unidos y Marruecos acaban de formalizar su asociación, perdón, mediante la firma o la prórroga del acuerdo de cooperación militar que ya firmaron en el año 2020. Marruecos es uno de los mayores importadores de armas de todo el continente y junto a Israel, Estados Unidos es su proveedor. ¿Qué Bueno, y pasa? además, y además, vamos a ver otra cuestión, porque claro, ahora aparecerá el tonto antisanchista. A mí me parece muy noble ser antisanchista, pero ser tonto no. Que dirá que de esto la culpa la tiene Pedro Sánchez. Vamos a ver, cuando Estados Unidos respalda de la manera más descarada e ilegal a Marruecos para quedarse con el Sáhara, Pedro Sánchez tenía 3 años de edad, ¿eh? Habría que Entonces mirar al Palacio de la Zarzuela igual, ¿no? entonces, este es un dato que sería importante tener en cuenta, porque a ver si ahora resulta que el apoyo a Marruecos también es culpa de Pedro Sánchez cuando esto viene de muy lejos. Es decir, Pedro Sánchez, cuando sucede lo del Sáhara, tenía 3 añitos mal contados. Sí, y además Tal. Bueno, mire, la cosa era tan descarada en esa época, porque claro, de nuevo me lleva usted a un terreno que es el de mi infancia, que yo creo que es donde tengo los recuerdos más vivos y más exactos. Cuando se rueda Patton, que es una película sobre el general americano de la Segunda Guerra Mundial que mandó el tercer ejército, etcétera, 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 y se rueda Patton, una película a la que riegan de Oscar en aquel entonces, porque encima Estados Unidos estaba perdiendo en Vietnam y había que levantar el ánimo patrio, y Patton, por otro lado, es una muy buena película. Bueno, pues cuando se rueda Patton, meten una secuencia con calzador en la que Patton pasa revista al ejército de Marruecos, con un par. Y en esa secuencia, al lado de Patton, está el rey de Marruecos, que no existía, Claro, porque Marruecos en ese entonces había un no, no, protectorado francés, que era claro. el importante, Hasta y un protectorado 1956 no, español, no había nada, eso es. efectivamente,
Y ahí ni están los franceses, ni están los españoles, y entonces el rey de Marruecos le dice a Patton: ¿qué parece el ejército? Ejemplar, vamos, Patton deslumbrado por los moros ahí desfilando que aparecen en la película. Que tú veías eso y tú decías, ¿pero y esto? ¿Y esto a qué viene? ¿Y este disparate qué es? Pues el disparate era que ya las relaciones con Marruecos eran tan buenas que en una película de propaganda patriota como era Patton, había que meter una secuencia con los moros desfilando. Y la gente que no haya visto Patton, o la vio y esto se le ha pasado, yo les invito a que vuelvan a ver la película, que cinematográficamente está muy bien, y verán la secuencia y dices, pero ¿y esto qué pinta aquí? Pues pinta que ya las relaciones con Marruecos en esa época eran buenísimas. Y de hecho, pues cuando se hace Patton, cuando se produce Patton, yo es que creo que ni había nacido Pedro Sánchez, o estaba a punto de nacer como mucho, No, y pero ya era así. Y 3 años después soplaron a claro, España el Sáhara. claro, sí, sí. Y Marcha Verde y el rey Juan Carlos, como muestran los cables diplomáticos de Naturalmente, Estados Unidos diciendo que Ceuta y Melilla es lo que hiciera falta, etcétera, etcétera. Pero es que es más, para que vean hasta qué punto el discurso es maniqueo y está manipulado. Sánchez, cuando cede el Sáhara Occidental a Marruecos, lo hace por petición de Estados Unidos. claro, Es decir, él está obedeciendo. Es que Sánchez ha estado obedeciendo todo el rato. O sea, no pero planteen todo el esto como, tiempo. no, es que claro, se enfrentó tal. No, lo que pasa es que ahora sí que está haciendo, pues, en buena medida para posicionarse internacionalmente e internamente, lo que está haciendo es una oposición a Donald Trump. Pero esto es como un reloj que al final, aunque esté estropeado, 2 veces al día da la hora correcta. En este caso, Claro, Sánchez está claro. haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, no perdamos el norte. O sea, nosotros no somos sospechosos de defender a Pedro Sánchez, pero no Vamos, ni intentemos que los lejanamente. hechos se ajusten a lo que tenemos en nuestras cabezas. Si es que esto es así. ¿Qué pasa? Que luego, claro, es verdad que Estados Unidos sí que está intentando colocar este discurso y eso está encontrando predicamento en determinados medios españoles que quieren hacerle la oposición a Sánchez a través de Trump. Entonces, hoy se publicaba una noticia en Voz Populi, en el diario Voz Populi, exclusiva, diciendo que la Casa Blanca maneja un informe contra España con referencias a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos y planteando el castigo a determinadas empresas Pero españolas, eso entre las cuales, eso, lo de Ceuta y Melilla, claro, por parte de Estados Unidos, no es que tenga años, tiene claro, décadas. décadas, claro, O sea, décadas. Pedro Sánchez iba con pantalón corto, vamos, Claro, sí, sí, ¿eh? sí. Si es que no llevaba pañales cuando Estados Unidos estaba en eso. Otra cosa es que Estados Unidos diga, bueno, pues vamos a aprovechar el enfrentamiento con Sánchez para reclamar y que nadie nos pueda decir nada al respecto. ¿Qué pasa? Que eso no lo pueden hacer al final. Entonces, están amenazando con atacar a empresas españolas. Claro, son empresas españolas y esta es otra gran cuestión, otro gran elemento que quiero poner sobre la mesa. Dentro de esta información, a ver, todo esto surge porque hay un documento que elabora el Tesoro de Estados Unidos planteando cuando Sánchez dice que no va a dejar utilizar las bases militares de Rota y Morón, que se siguen utilizando, pero bueno, cuando dice que no las va a utilizar Estados Unidos, pues se le encargan al Tesoro de Estados Unidos que prepare un documento con sanciones a España. Y ese documento, yo no sé si completo o por partes, ha llegado a alguno de los miembros del equipo de redacción de Voz Populi, no sé si a su director o no, porque ya han publicado otras informaciones en este sentido. Entonces ahí se establece una serie de lo que se denomina flancos vulnerables para atacar a España, en aspectos económicos y estratégicos. Bien, poniendo a Sánchez como figura a batir. ¿Qué pasa? Que esto también es falso. ¿Por qué? Porque el principal elemento, el principal objetivo corporativo es Repsol, y Repsol es una empresa cuyo máximo accionista es BlackRock. Bueno, pero no solamente eso, es que Repsol ahora mismo tiene un permiso del Departamento de Claro, Comercio de Estados Unidos para ampliar inversiones en sí, Venezuela. sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces lo que dice ese documento es que se le podrían retirar, pero dices, oiga, pero ¿se lo vas a retirar a BlackRock? Y no solo Venezuela, don César. Repsol está explotando, bueno, tiene intereses en Estados Unidos relacionados con la explotación de yacimientos petrolíferos en Texas, en Alaska, generación y producción de gas no convencional en Pensilvania, proyectos fotovoltaicos también y desarrollo de renovables, sobre todo en el estado de Nuevo México. Y luego, bueno, pues el hecho de que tú te coges el plan inversor de Repsol y hay 10.000 millones de euros para invertir en Estados Unidos, insisto, porque es que Repsol no es una empresa española, no lo es, No, no lo no lo es. es. Otra cosa No es lo que es. le quiten contratos a Indra o que se los quiten a Navantia.
A Navantia no me extraña que les quiten contratos porque con lo que ha sucedido con el submarino, que yo entiendo que haya mucha gente que le moleste que contemos lo del submarino, hay algunos que yo de verdad no sé, supongo que cobrarán del complejo militar industrial español, porque si no, yo no entiendo que hagan una defensa a ultranza de un submarino que ha sido un fiasco absoluto y lo sabe todo el mundo. En el caso de Indra está firmando contratos con las grandes empresas en armamentísticas norteamericanas, lleva mucho tiempo haciéndolo. ¿Les pueden cortar el grifo? Pues les pueden cortar el grifo, sí. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que todo esto lo están viendo otros elementos del complejo militar industrial europeo y le están diciendo a Sánchez, oye, a ver si al final pues vamos a pagar justos por pecadores. Y hay una empresa que es Eni, la petrolera italiana, que también, bueno, pues está diciendo, oiga, a ver si a mí también me van a meter en el grupo después de que Giorgia Meloni haya criticado a Donald Trump, que alguno todavía en redes sociales me decía hace unos días que esto era fake news también, que Meloni haya criticado a Donald Trump. Pues Sí, no sé, no, métanse ustedes en la no. bañera, pónganse un póster con una playa y así no se tienen que ir de vacaciones y se van a ahorrar un montón de dinero. Y si quieren seguir viviendo en su cámara de eco, pues sigan viviendo en ella. Así que cuidado, porque el tema marroquí también es importante. Ucrania, también Ucrania. Vamos a ver. Ucrania está atacando ahora mismo intereses en Rusia. De hecho, hay una refinería de petróleo muy importante que dice Ucrania que ha sido completamente destruida. Los rusos no hablan de ello en ninguno de sus medios asociados. Entiendo que sí es cierto que se ha producido esa destrucción. Hay vídeos al respecto. No querrán admitirlo. Pero cuando se habla de ataques ucranianos, hay que decir que son ataques británicos. O sea, ¿con Sí, qué infraestructura ataca el ejército ucraniano? No han utilizado drones. Drones ucranianos no hay. Los drones pueden ser británicos o norteamericanos. De hecho, la empresa de los hijos de Donald Trump también se dedica a vender drones a los ucranianos. sí. No, ¿por qué será que no me sorprende? Dice, oiga, ¿y en el Báltico se están utilizando plataformas de lanzamiento desde el Báltico? Porque claro, si se empieza a utilizar el Báltico para atacar, esto lo comentaba esta mañana el embajador García Valdecasas, el que fue embajador en Israel de España. Recomiendo además que le sigan, es un tío muy, muy inteligente y bueno, a este le echó, no sé si le gustará que lo cuente o no, pero este se lo carga a Arantxa González Laya porque Arantxa González Laya no podía ser más sionista y este hombre que era crítico, pues al final acabó siendo desplazado. Y él comentaba una cosa muy interesante esta mañana en Negocios Televisión, y es que, oiga, puede llegar un momento en el que de igual forma que Irán está diciendo, oiga, si ustedes utilizan las bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, yo estoy autorizado a atacar esas bases militares, ¿puede Rusia decir lo mismo de las instalaciones de la OTAN en el Báltico? Porque entonces sí que la tendríamos liada, ¿eh? Es que de hecho hay drones ucranianos que se están estrellando en Estonia y en Letonia. ¿Se puede convertir eso en un terreno de juego y de fuego? No, pues hay determinados prebostes europeos que tienen sueños húmedos con esta posibilidad. Y algunos ucranianos también, porque supondría meterles en la partida. Que por cierto, la primera ministra de Ucrania está en Washington. No sabía yo que habían cambiado de primera ministra, de primer ministro a primera ministra. Y ha presentado algo que no sé si es la lista de la compra o la carta a los Reyes Magos. Una lista de deseos en sectores clave: energía, transporte, infraestructura, logística. Dicen que se comprometen, abro comillas, a crear un entorno de inversión transparente y predecible. Y que van a dar muchas facilidades. Es decir, el que quiere invertir en Ucrania tiene ahora ahora mismo los brazos abiertos. Diga, pero este no es uno de los países más corruptos del planeta, sí, sí. Y si quién va a meter ahí dinero, si lo que quieren es sacar los recursos, no meter dinero. Pero bueno, la verdad es que esta señora ha estado en Washington con el director gerente de la Corporación Financiera Internacional de Ucrania, que están a ver si pueden sacar algo de pasta, mientras Zelensky dice que Estados Unidos ya no es un socio fiable, ¿no? Han abandonado al pobre Volodymyr, ¿eh? Volodymyr está ahora mismo intentando, bueno, pues realizar acciones militares con el respaldo, insisto, de Reino Unido, para meternos a todos en un fregado y obligar a Estados Unidos a volver a mirar a Ucrania, porque ahora mismo es la gran olvidada, pero insisto, cuidado, que todavía sigue siendo pues un sitio de alto voltaje. ¿Y los chinos? ¿Y los chinos qué están haciendo? Pues los chinos están comprando petróleo a Rusia como si no hubiera un mañana. Le ha dicho Xi Jinping a Putin. Oye, ¿que los indios están comprando menos? ¿Porque les ha dicho Trump que compren menos? Sí, sí, las refinerías indias están comprando menos a Estados Unidos. Ah, pues mire, todo lo que les estaba dando a los indios me lo voy a quedar yo. ¿A qué precio? Precio de mercado, me lo quedo yo. Todo lo que haya. China dispara compras petroleras a Rusia, absoluto récord en estos momentos, en el primer trimestre,
muy por encima de los niveles pasados, gracias, como digo, a que las refinerías indias han cedido a la petición, presión de Trump, como quieran llamarlo, y redujeron sus compras. ¿Es esto relevante? Pues sí, ¿por qué? Porque China está asegurada energéticamente, pero India no. Y esto es un factor importante. ¿Puede estar dirigido dentro de los múltiples objetivos que pueda tener Estados Unidos en toda esta guerra? ¿Puede que realmente lo que esté buscando es debilitar a India para que no le pueda decir que no en el futuro a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque China puede compensar prácticamente todas sus importaciones de Irán durante meses, no hay problema. Tiene inventario de petróleo para dar y aburrir. Yo aquí lo he comentado, para dar y repartir. China puede usar petróleo que compró a $45 el barril, mientras India ahora paga más de $100 el barril por el mismo petróleo. Sí que cuidado, porque India es la bisagra ahí, ¿eh? India es la gran refinería del mundo, sobre todo después de las sanciones a Rusia, y tiene esa relación con China que, bueno, pues iba a decir de amor-odio, más de odio que de amor, pero por cuestiones geopolíticas están en el mismo sitio y Narendra Modi tiene que navegar en todas las aguas. Y mientras tanto, el Tesoro chino, pues financiándose a un coste asequible, se dispara la demanda de bonos chinos. Esta es la guerra en la que la deuda norteamericana se vende, en buena medida porque muchos países la están pasando canutas y la crisis, el shock de oferta, la crisis de suministro petrolero y de productos refinados les está obligando a deshacerse de deuda pública norteamericana, no como castigo, sino para conseguir cash, para conseguir liquidez. Y mientras tanto, los inversores están yendo a los bonos chinos. Se van a los bonos chinos. Todavía esta mañana leía a alguno de los ideólogos españoles antichinos decir que China se está enfrentando al shock 2.0. No sé cuál era el 1.0, pero No, yo no veo el nadie 2.0, lo sabe, sí, sí. tampoco termino de verlo. Y luego, pues una India que China le ha dicho, oye, no sé lo que te está diciendo Estados Unidos, pero yo lo que te pediría es que, ya que Irán te está pidiendo que pagues en yuanes, que tampoco te lleves mal conmigo, ¿no? Entonces, en estos momentos, las refinerías indias, esto es una notición que también pasa desapercibido, están pagando a Irán yuanes. Noticia de la agencia Reuters, no es una fuente extraña, la agencia Reuters lo afirmaba. Washington, recordemos que estableció un periodo que vence precisamente esta semana de 30 días, por el cual el petróleo que ya está en el mar iraní, con destino al país que sea, se puede vender. El Tesoro está viendo que ese petróleo se empieza a vender en yuanes. El petroyuan empieza a ascender debido a el terreno de juego que le ha puesto Estados Unidos e Israel. Es decir, el nacimiento del petroyuan fue en el año 2017, ¿de acuerdo? Pero su extensión puede pasar a la historia, un momento en el cual fue la Casa Blanca y no Pekín quien impulsó ese petroyuan. De hecho, Emiratos Árabes Unidos, que es otro de los que siempre están a partir un piñón con los intereses de Washington, acaban de decir que si Estados Unidos no es capaz de protegerle y que si Emiratos Árabes Unidos se queda corto de dólares a causa de los efectos de la guerra con Irán, podría verse obligado a utilizar el yuan chino u otras divisas para ventas de petróleo y otras transacciones. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos? Es: abridme la ventana de la Reserva Federal, abridme un swap de divisas. Y va a tener un problema porque la Reserva Federal va a tener que dar asistencia financiera a todos estos países si no quieren, bueno, que les abandonen o que puedan empezar a utilizar los yuanes. De momento es una amenaza, pero en algunos casos, como en el caso de la India y Arabia Saudí en algún momento también, se han utilizado esos yuanes. Y otro indicador de esto es que las propias petroleras de Estados Unidos están dejando de mirar al Golfo, don César. Es que ExxonMobil y Chevron están acelerando la exploración de petróleo y gas muy lejos de los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio y han diseñado un plan de inversión, los de Exxon, de hasta 20.000 millones de dólares en campos marinos de Nigeria. Chevron, bueno, todos lo sabemos, ha ampliado su presencia en Venezuela. También tenemos a compañías, en este caso no norteamericanas, sino británicas, British Petroleum, Antigua Anglo-Iranian Oil Company, ha adquirido participaciones en bloques frente a Namibia, y Total Energies, la francesa, ha firmado un acuerdo de exploración con Turquía. Es decir, poco a poco, el petróleo, las miradas de las grandes petroleras se va alejando de Oriente Medio, lo cual también puede ser, es una noticia importante en un contexto en el que el precio del petróleo se está disparando a la espera de lo que pueda decir Donald Trump. Veremos si hoy realiza alguna de esas jugadas, ¿verdad? De repente publica algún mensaje en Truth Social
Hemos Y ganado por 20ª vez la guerra contra o Irán. mañana nos sentamos con los iraníes, o los iraníes nos han dicho que sí a nuestras peticiones, o cualquier otro elemento. No sé, como sigan así, van a llegar prácticamente a la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump sin haber solucionado el tema de Irán. No sé si en ese caso Bueno, no me se podría sorprendería, ampliar o sinceramente. aplazar, ¿no?, el encuentro. Y bueno, pues seguiremos aquí, seguiremos informando. Mañana más. Mañana quiero hablar del manifiesto Palantir, basado en el nuevo libro de Alex Karp. Los que decían que exagerábamos con Palantir, el ojo que todo lo ve, la compañía de Peter Thiel y Alex Karp, este fin de semana, pues yo creo que se han dado de bruces con la realidad. Sí, Estos tipos lo que quieren es una dictadura de corte fascista. totalmente, Sí, sí, totalmente. sí, sí, sí. Al margen de cualquier democracia, militarizar a los pueblos. Y eso sí, que vayan a pelear el resto, porque ellos con sus maquinitas y con sus videojuegos pues se encargarán de destruir todo lo que puedan destruir para mayor gozo y gloria del, bueno, pues del aparato supranacional de vigilancia tecnocrático global. Lo han dicho Prá- claramente, el que no quiera verlo. prácticamente lo único que la diferencia del fascismo es la ausencia de nacionalismo. Sí, claro, exacto. Eso Exacto. no existe. Ahí hay un Exacto. internacionalismo oligárquico, Ujú, pero es lo único que le diferencia. Luego ujú. el sistema de carácter corporativo, etcétera, etcétera. Bueno, eso y el hecho de que el fascismo, eh, vamos a ver, tenía una inquietud social que estos no la No, tienen no, ni estos por no, el estos no. forro, Es ¿eh? verdad que al final es una mezcla un poco de los dos grandes poderes que promueven el nacimiento del fascismo y el nacimiento del comunismo, que no tenían nada que ver, ¿no?, con los que luego integraron ese movimiento, fundamentalmente a través de la banca, y ese complejo militar industrial que ahora se ha convertido en un aparato tecnológico, y cogen, bueno, pues esa idea que tenían, ¿no?, esa sinarquía internacionalista propia de los que financiaron a los comunistas al principio, y por otra parte ese control basado mucho en la corporación y en la empresa al margen del pueblo, que era la parte que cogían del fascismo. Al final es una mezcla, es un híbrido, es una gran mezcla, y que da verdadero pavor. Y mañana hablaremos un poquito del manifiesto Palantir para que la gente vea que no estábamos exagerando lo más mínimo, don César. Es así, es así. Bueno, no se me vaya muy lejos, que tenemos que hablar de matrimonio, ¿eh? ¿Ah, sí? Que se Hombre, entienda bien, de Alfonso el yo Bateador ya con estoy Antonio pedido, y Urraca. usted también. No, yo también, pero Sí, y no, a estas que alturas tampoco vamos a meternos en líos, ¿no? bueno, yo me he metido en líos hace poco, o sea, si a eso vamos, yo me he metido en líos que no hace ni un año, ¿eh? O sea que Hombre, yo lo único que he hecho así últimamente ha sido comprarme un sofá un poquito más grande, por si alguna bueno, vez, está sí, porque bien. ronco de vez en cuando, y bueno, pues para no dar la paliza. Me voy voluntariamente, también es verdad, ¿no? Aunque mi pobre mujer también en algunas ocasiones se tiene que levantar, pero bueno, es lo que hay, don César, Es lo que hay, no es se lo puede que ser hay. perfecto. Yo, por cierto, y esto fue, creo que fue la semana pasada, pero el dato nos lo daría don Isaac perfectamente. Creo que fue la semana pasada cuando hizo un año de la entrevista que yo le hice a mi esposa y donde nos conocimos y nos vimos por primera vez. Y don Isaac, como es un genio, inmediatamente dijo, aquí hay tema. O sea, él lo Ujú. vio y parece que se conocen de toda la vida. Nos Está conocíamos usted hecho un chaval, ese César. momento. Y nos conocimos en ese momento y ha hecho un año hace muy poquitos. Este es otro matrimonio distinto del que vamos a hablar. Bueno, Bastante más tenso, pero vamos a muy hablar de una bonito. época en la que Marruecos no existía. No existía en absoluto. Venía gente indeseable de Eso allí, sí, como es eso el sí. caso de los Sí, almorávides. con Pero los vamos, tambores aquellos de pieles, ¿no? ¿Don César? exactamente de piel de Que hipopótamo. hacían un ruido, que salían corriendo, ¿no? Muchos soldados salían corriendo porque decían, ¿qué es lo que viene aquí? Piel de hipopótamo, ¿verdad? Y medían 2,13, parecían Coca-Colas de 2 litros, ¿no? Los tipos Sí, que sí. venían del Sí, Magreb. sí. Verdaderamente tremendos. Bueno, nos encontramos ahora enseguida, don Lorenzo. Hasta ahora, don César, un abrazo. Hasta ahora.